Vamos a meditar en la palabra de Dios. Quiero predicar bajo el tema la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Quiero que usted me acompañe a primera carta de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Aleluya. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre Jehová de los ejércitos, de Jesucristo, su Hijo amado, y bajo la santa unción del Espíritu Santo que inspiró esta palabra. Amén. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Vamos a repetir el verso. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hemos leído tu palabra, Dios. Tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma. Tu palabra es refrigerio a nuestro espíritu. Y te pido, mi Dios del cielo, que a través de tu palabra, Dios, resplandezca la luz de tu evangelio. Que tu dulce presencia se pasee de una manera especial y sobrenatural. Sean muchas o pocas mis palabras, Dios, no sean de humana sabiduría, sino de la sabiduría que viene del cielo, la sabiduría que viene de lo alto. Señor, ayúdanos a hablar de tu sabiduría, Señor amado, que podamos entender cuál es la sabiduría que viene de parte de Dios, y también que hay una sabiduría que es diabólica, que el Señor la reprenda. Señor, glorifícate, Dios, de una manera especial y sobrenatural en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, aquí estamos delante de ti. Queremos escuchar voz de Dios y no de los hombres. Háblanos, enséñanos, Dios, a través de tu palabra. Reprendo toda mala interpretación de la misma. Reprendo todo lo que se levante en contra de esta enseñanza. Reprendo todo lo que el enemigo quiere enviar. Todo dardo de fuego del maligno se apaga por el poder de la palabra en el nombre de Jesús, y retroceden las fuerzas contrarias en el nombre de Jesús. Y declaramos que esta palabra dará el fruto por el cual Dios la ha enviado a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo por su palabra. Amén. Él merece la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Podemos mirar en este texto base que hemos leído. Mas para los llamados, así como judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Podemos mirar que la Biblia relata que Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Miren, Cristo es sabiduría de Dios. Y Cristo también lo podemos ver reflejado si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Vaya conmigo a la escritura. Vamos a ir con calma analizando. Estamos bien de tiempo para enseñar la palabra del Señor. Amén. Dice el capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Qué es el verbo? Palabra. El significado de verbo es palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Las tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios. Seguimos leyendo porque quiero encontrar un versículo clave aquí. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mira lo que dice el verso 14. Aquel verbo
fue hecho carne. O sea, aquel verbo, la palabra fue hecha carne. Jesús de Nazaret es la palabra, la sabiduría de Dios. Amén, la palabra de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces podemos mirar lo que dice el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Cristo es la sabiduría de Dios. Amén. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo habitó entre nosotros y dice que a Dios nadie lo vio jamás. Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a aprender sabiduría de Dios. Amén. La sabiduría es Cristo. Amén. Bendita la gloria de Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Si miramos los significados de sabiduría, hablando en el término humano, sabiduría es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Otro significado, facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Definición y significado bíblico de sabiduría, según nos indican las Sagradas Escrituras, se refiere a que Dios es el origen y fuente de toda sabiduría y el conocimiento de ella, así como el cumplimiento de sus leyes y mandatos. Las leyes que nuestro Señor nos dictan están basadas en la sabiduría, en su sabiduría. Entonces podemos mirar que hay sabiduría humana, la sabiduría terrenal, y después vamos a ver su significado más adelante, qué significan esa sabiduría. La sabiduría del conocimiento humano, la sabiduría para hacer un edificio, para hacer muchas cosas, la sabiduría para que el hombre pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Pero si el hombre usara la sabiduría como debiera, porque miramos que en el significado del diccionario dice sabiduría, conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio y la experiencia, facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Entonces vamos a mirar, según las leyes del Señor, qué es la sabiduría, para ver si de pronto nosotros estamos actuando con prudencia, con sensatez, a través de lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. En el libro de los Salmos, vaya conmigo, libro de los Salmos, capítulo 101. Libro de los Salmos 111, perdón. Libro de los Salmos 111. Y vamos a leer el versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. ¿Dónde empieza la sabiduría en nosotros? En el temor a Jehová, en temerle a sus mandatos, a su palabra, en obedecerlo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. O sea, cuando usted empieza a practicar sus mandamientos, no solo a sabérselos, a ponerlos por obra, dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Su favor, su presencia permanece para siempre con nosotros. Amén. Podemos mirar otra cita en Proverbios capítulo 1. Proverbios 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, aquí habla que el principio de la sabiduría, nos ratifica otra vez, es el temor de Jehová. Pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea que muchas veces en la iglesia vemos personas insensatas
que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Porque si cuando se está enseñando la palabra no se presta atención a la enseñanza, se está despreciando la sabiduría que es Cristo. Amén. Por eso debemos tener mucho cuidado, y hoy vamos a entender ampliamente a través de la palabra de Dios que la sabiduría viene de Dios. La palabra de Dios, tenemos que prestar atención a ella para que podamos ser bienaventurados y podamos obedecer a Dios. Amén. Y podamos tener buen entendimiento, como leímos ahorita en el Salmo 111:10. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y mira que la Biblia dice en Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 que el que practica el pecado es del diablo. Entonces mire, el practicar los mandamientos de Dios nos va a dar a nosotros buen entendimiento, nos va a dar sabiduría de Dios. Pero si practicamos el pecado nos vamos a volver hijos del diablo, que el Señor lo reprenda. Por eso necesitamos que entender la sabiduría de parte del Señor. Practicar los mandamientos significa aceptar la palabra toda como ella viene, aceptar todos los mandamientos de Dios. A veces le entregamos unas cosas a Dios y otras no. Entonces debemos entregarle todo el conjunto de sus mandamientos para obedecerlos y practicarlos. Amén. Ponerlos por práctica en nuestras vidas. Si miramos también en Proverbios, en el capítulo 9, Proverbios capítulo 9, el versículo 10. Dice la palabra de Dios otra vez: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y agrega otro punto aquí muy importante: y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. O sea, cada persona es responsable de su bendición o de su maldición. Amén. Cada persona, pero tenemos que primero empezar que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces una persona inteligente puede discernir entre el bien y el mal y puede apartarse, actuar con inteligencia, apartarse de lo malo, porque la Biblia dice que el sabio ve el peligro y se aparta. Amén. Y por ende dice: porque por mí se aumentarán tus días. O sea, vamos a tener larga vida si guardamos la palabra. Dios nos promete prolongar nuestros días. Dice: y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Mira, habla aquí un poquito en el verso 13 de las mujeres. La mujer insensata es alborotadora. El simple es ignorante. Sí, la mujer insensata es alborotadora. Vive armando alboroto, formando conflictos. Eso lo hace la mujer insensata. La mujer sabia no. La mujer que desprecia la palabra de Dios. La mujer que desprecia el señorío de Cristo sobre su vida. Dice el verso 14: se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá. Y a lo falto de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Le está hablando del pecado, ¿yo? Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Las consecuencias es muerte del pecado, de aquella mujer que habla con dulzura, que habla y le dice: no, el pan en oculto es sabroso. Amén. Ven y ocultamente hagamos esto. El que actúa con cordura no hace eso. El que actúa sabiamente se guarda para Dios. Amén. Entonces podemos observar que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Para poder inquirir de la sabiduría tenemos que conocer a Cristo a través de la palabra de Dios. Amén. Vamos a la carta de Santiago. Apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 2. Aquí hay un título que dice: la sabiduría que viene de Dios. Es la que nosotros tenemos que buscar.
Y aquí viene Él hablándonos. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mira, viene hablando de palabras de sabiduría de Dios. Pero ¿qué dice el mundo cuando la gente está en prueba? La gente está pasando. Entonces, ¿qué te dice la sabiduría del mundo? Que te eches a morir. Los pensamientos te dicen: échate a morir. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, la sabiduría? Que tengamos sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, cuando Dios nos pasa por prueba, ¿qué prueba Dios? Nuestra fe, para ver si verdaderamente nosotros le amamos. Y dice la palabra de Dios que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A veces le decimos: Señor, danos paciencia. Y cuando Dios nos pasa por prueba: Señor, ¿por qué estoy aquí? Si es que Dios está probando nuestra fe para darnos paciencia. Porque Dios nos enseña a esperar. Si nosotros clamáramos a Dios y nos lo diera todo enseguida, entonces, ¿dónde estaría la paciencia? No tuviéramos pacientes, fuéramos más impacientes porque pedíamos algo y queremos que Dios nos lo dé enseguida. Y Dios nos enseña a esperar en Él, a tener confianza de que aquellas cosas que pedimos vienen de parte de Dios a nuestras vidas. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguien siente que no comprende la palabra, que lee, que no entiende, pídale a Dios sabiduría, el poder entender la palabra de Dios. Porque la sabiduría es la palabra, Cristo, en nuestras vidas. Tenemos que entender la palabra de Dios. Tenemos que poner en práctica los mandamientos de Dios. Pero ¿cómo voy a obedecer algo que no entiendo? Tengo que pedirle a Dios que me dé sabiduría. Y Él dice: el cual dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero dice el versículo 6: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si pedimos dudando, estamos perdiendo el tiempo. Hermano, pida con fe, no dude. Usted está pidiendo, se oró por usted porque usted tiene un dolor y enviamos palabra de sanidad sobre su vida. Créalo en el nombre de Jesús. Aunque el dolor persista, usted declárese sano y crea, porque si usted duda, no va a recibir algo de Dios. Tenemos que comprender esto. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No podemos un día pensar que sí, otro día pensar que no. Tenemos que tener un solo ánimo, no un doble ánimo. Ay, hoy estoy desanimado y no voy a la iglesia. Mañana estoy animado, el día que quiera voy. Entonces, no, Dios dice que el hombre de doble ánimo es inconstante, no es firme. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y el que es rico, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Esta es sabiduría de Dios. El hermano que es de humilde condición, que tiene bajos recursos, dice: gloríese en su exaltación, porque Dios lo va a exaltar. Gloríese, porque eso va a ser momentáneo. Dios lo va a exaltar. Amén. Esta es la sabiduría de Dios. Entonces podemos observar aquí mismo en Santiago capítulo 3 versículo 15. Sigue hablando el apóstol Santiago acerca de la sabiduría de lo alto. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El que se cree sabio, dice la Biblia: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace una pregunta. Ahora dice: muestre por buena conducta. Primero, ¿qué? Buena conducta, un buen comportamiento. Una persona que tiene una buena conducta, una persona que se sabe comportar, una persona que es reverente en los servicios, una persona que está atenta a la palabra de Dios, una persona que cumple con los servicios, una persona que no hay nada que amonestarle porque tiene una buena conducta, es responsable con las cosas del Señor. Amén.
Dice, muestre por su buena conducta. Ahora dice, sus obras. ¿Cómo la va a mostrar por su buena conducta? Sus obras en sabia mansedumbre. Con sus obras va a mostrar que es una persona mansa. Lo va a hacer en mansedumbre, no se va a enaltecer, pero va a mostrar con su comportamiento que es una persona sabia, una persona que conoce la palabra del Señor, una persona que está allí humilde delante del Señor. Pero mira lo que dice el verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque a veces hay celos ministeriales. Porque siempre los mismos, porque a mí no, porque a ella sí, porque a él sí, porque a mí no. Entonces a veces celamos en vez de alegrarnos cuando Dios está usando a alguien, porque aquella persona que se está sometiendo a Dios. Porque lo primero que tenemos que entender por la palabra de Dios, que para servirle a Dios tenemos que ser hallados irreprensibles. Cuando a una persona se le da un altar, se le da un cargo en la iglesia, si todavía es irreprensible, todavía no está cumpliendo con los mandamientos del Señor, todos los que demanda el Señor para servicio, entonces lo que se le hace es un daño a la persona, porque la persona ya no se va a despojar de nada. Muchas personas empiezan a servir y no se han despojado de situaciones, no se han despojado todavía de su vestir, no se han despojado todavía de la mentira, no se han despojado todavía del odio, del rencor. ¿Cómo va a servir una persona sin el altar de Dios? Amén, tenemos que entender eso. Esto es sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios demanda que debemos, la Biblia dice en Primera de Timoteo, hagamos aquí un pequeño paréntesis aquí, Primera de Timoteo, en el capítulo 3, si no estoy mal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Dice el versículo 8, los requisitos para los diáconos. Los diáconos son los servidores. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. O sea, no deben ser de doble ánimo, como dice ahorita el apóstol. Que un día vienen, otro día no vienen. No, tienen que cumplir con una congregación. Dice, no dados a mucho vino, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Mira, tienen que ser ¿qué? Puestos primeros a prueba. ¿Cómo se prueba una persona? A ver, si una persona está detrás solamente del altar, si no la colocan no viene. Ah, como no me están colocando, entonces yo me voy de la iglesia. Entonces no fue hallado irreprensible. Amén. Porque está siendo pues sometido a prueba, porque Dios manda que el ministro someta a prueba a los obreros que va a usar en el altar. Tienen que ser sometidos a prueba primero, y si son hallados irreprensibles, entonces ejerzan el servicio. Amén. Esto es que sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios. Y Dios nos está llamando a pastorear la iglesia con su sabiduría, no con nuestra propia sabiduría. Hay gente que piensa ayudar a Dios y dice, no, esta persona todavía no está lista, pero vamos a ayudarla. Ella se va firmando con el tiempo. No, eso no va a ayudar a nadie, porque esa persona se va a quedar allí estancada, ya no se va a despojar de nada, porque ya la están usando. Pero cuando cuesta entrar, como cuando usted entra a un trabajo, no, traiga una hoja de vida. Si quiere, tráigala, no importa, venga, empiece a trabajar. Como usted entró tan fácil, no valora ese trabajo. Llegue la hora que usted quiere. No, usted tiene que cumplir con una empresa para poder estar en una empresa. Tiene que cumplir requisitos. Mire, yo le voy a colocar un ejemplo así práctico. Mira, a veces hablamos de la vanidad de las mujeres, que las mujeres no se quieren despojar de las joyas, del arete, del maquillaje, de muchas cosas. Las mujeres no se quieren despojar de la vanidad, y Dios manda que ni los hombres ni las mujeres sean vanidosos. Pero podemos ver en los hombres también la vanidad, ¿verdad? Hombres que dicen, no, yo no me motilo, y este es mi copete, este es mi no sé qué, yo no me lo quito, ¿verdad? Hombres que no se quieren someter a Dios. Hombres que tienen que arrepentirse, que se sacan las cejas. Hombres que usan arete y no se quieren despojar. Hombres que usan pantalones entubados y no se quieren despojar de eso. Entonces quieren servir al Señor así, de esa manera, y parecen unos gays con el respeto que merecen. Porque ¿quiénes visten así?
Un hombre serio no viste así. ¿Cómo va un hombre a pararse en un altar así tan pegado que fuera como si tuviera un legging, una licra, a seducir a las almas inconstantes? Amén. Entonces una persona puede venir a la iglesia, se recibe, pero para poder ministrar en el altar tiene que despojarse de eso. Y hay hombres que no se quieren despojar, hombres que no se quieren despojar de la barba. Pero es que esto no es pecado. Pero miren algo, entran al ejército, a la Policía Nacional, y para someterse a la institución, entonces sí se tienen que motilar y quitar copete y quitar todo y estar todos los días rasurados. La Biblia dice que somos soldados de Cristo, y un soldado se somete a la norma, amén, de la institución. Amén. Hay cosas que son por ética. Hay cosas que son por ética, por higiene, ¿verdad? No porque sean pecado, pero debe someterse. Entonces el buen obrero se somete. El buen obrero se somete a la presencia de Dios. El buen obrero se somete a la palabra de Dios humildemente. Amén. Entonces seguimos allí donde estábamos, en Santiago capítulo 3, que dice: pero si tenéis celos, verso 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. O sea, cuando una persona siente celos ministerialmente, tienen que entender que esto no es sabiduría de Dios. Aquí el Señor nos está dando para que podamos entender cuál es la sabiduría del diablo, que el Señor lo reprende, y cuál es la sabiduría que viene de parte de Dios. Entonces dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. O sea, una persona que está llena de misericordia y Dios está usando a otra persona, uno se alegra. Wow, qué bendición, Dios, cómo has tenido tu misericordia. Como tú estás lleno de misericordia, tú te alegras porque Dios está usando a tu hermano, a tu hermana. Amén. Y sabes que tú también tendrás tu tiempo, porque a veces pensamos ¿por qué a ella? Pero de pronto no pensamos ¿y por qué? De pronto, ¿qué es lo que ella hace que yo no estoy haciendo? De pronto ella se ha despojado de cosas y la otra persona no se ha despojado. De pronto el varón se ha despojado de cosas y el otro no se ha despojado. Y tiene que cumplir con los reglamentos de la congregación. Amén. Entonces por eso es necesario entender esto, que si de pronto una persona no está cumpliendo y empieza el diablo a hablarle, por eso muchas personas se van de la iglesia y que son sometidos a prueba primero y no aguantan la prueba, sino que se van. ¿Por qué? Porque aceptan esa sabiduría diabólica. Dice: porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces tenemos que entender que la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, se goza cuando Dios usa a otra persona. Amén. Le colocó un ejemplo. Si Dios está usando a una hija suya o a un hijo suyo, ¿qué siente usted? ¿Siente envidia? ¿Usted siente gozo? Eso debemos sentir por los hermanos. Cuando Dios usa un hermano, Dios usa una hermana, debemos sentir gozo, no debemos sentir celos. También los celos de pareja, el esposo a la esposa. La esposa no puede saludar a nadie porque ya el esposo está celoso. Esto es diabólico. El esposo no puede saludar a una hermana porque ya la esposa está celosa. Esto es diabólico. Amén. Una cosa es que hayan cosas que se salgan del orden. Amén. Y nosotros tenemos también que prever y no tentar al enemigo, ¿verdad? Hay situaciones que ya se salen del orden, pero un saludo normal, un abrazo, un ósculo santo, porque aún la Biblia habla del velo. Ósculo es un beso santo, un beso en la mejilla, un beso santo. La Biblia lo habla. Amén. Y no solo se besaban en la mejilla hombres con mujeres, también hombres con hombres. El pueblo judío hacía eso. El Señor Jesucristo le dijo al fariseo que lo invitó a su casa: mira, yo llegué a tu casa y no me lavaste los pies, no me diste beso. Amén. No me diste beso. Pero en cambio que esa mujer desde que llegué me ha ungido mis pies con
perfume. Ha enjugado con sus lágrimas mis pies y no ha cesado de darme besos en mis pies. Amén. Entonces podemos observar esto, que hay un beso que no es de mala intención, un beso santo. Por eso dice ósculo santo, no un ósculo un ósculo eros, un beso con erotismo, con sensualismo, con perversidad. No, un ósculo santo. Si usted va a darle un beso a alguien, sea un beso santo. Amén. En la mejilla, como no un beso en la boca. Beso en la boca solamente a su esposa o a su esposo. Amén. Pero un beso a su madre, a su hermano, a su hermana, un beso santo, como lo manda la palabra de Dios. Esto es sabiduría de Dios. Amén. Entonces, porque la sabiduría de lo alto, verso 17, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces es necesario entender esto. Amén. Ahora quiero que vayamos y analicemos algo acerca de la sabiduría, acerca de indagar más acerca de la sabiduría. Vamos a leer el Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, y vamos aquí a analizarlo verso por verso. Amén. Proverbios capítulo 8, aleluya. Así que la sabiduría de lo alto es la palabra de Dios. Todos esos pensamientos bajo la propia opinión, bajo mis propios criterios, bajo lo que yo pienso, bajo lo que yo digo. No es que a mí no me parece esto, a mí no me parece lo otro. Hay hermanos que no les parece nada. Amén. Y la palabra siempre les choca. En Proverbios capítulo 8 habla y tiene un título como excelencia y eternidad de la sabiduría. Proverbios capítulo 8, excelencia y eternidad de la sabiduría. Y desde el verso 1 dice la palabra de Dios: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Un signo de pregunta. En las alturas, junto al camino y a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad y a la entrada de las puertas, da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. La sabiduría es Cristo. Cada vez que nos paramos en las puertas a predicar la palabra de Dios, está clamando la sabiduría a los hombres. Está clamando la palabra. Y dice: oh simples, a vosotros llamo, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Verso 5: entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Entended, oh simples. Hay un versículo que dice: ¿hasta cuándo, simples, amaréis las simplezas y los burladores el burlar? Porque la simpleza es la vida sin Cristo. Una vida simple, una vida donde no hay sabiduría de lo alto. Una vida sin Cristo es una vida simple, una vida sin sabor. Amén. Entonces dice: entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Porque hay personas que andan en la necedad de su corazón y no quieren entrar en cordura. Pensar con cordura es entender: yo estoy viviendo una vida sin Cristo, mi alma se va a perder. ¿Cómo yo voy a arriesgar mi salvación sabiendo que mi alma está en riesgo, en peligro? ¿Cómo una persona va a jugar con un veneno ahí, pues poniéndoselo en la boca con cianuro, sabiendo que se puede tragar un poquito y se puede morir? Eso es una necedad. Personas que andan por ahí arriesgando su vida en unas motos, picando la moto y sabiendo que se pueden caer y se pueden matar. Son necedad, no entienden cordura. Entonces dice la palabra de Dios, verso 6: oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abobina mis labios. Esto es lo que está diciendo Dios.
Mi boca hablará verdad, y la impiedad abobina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. Oye, qué bendición las razones de la boca de Dios. O sea que todos los mandamientos que el Señor nos manda son ¿qué? Justos. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. O sea, si Dios nos manda algo, ¿por qué vamos a altercar con Dios? No, que esto no se lo entrego yo a Dios como si fuera algo torcido o no fuera justo hacerlo. Dios nos manda santidad por dentro y por fuera. Santifiquémonos por dentro y por fuera como Dios lo manda. Amén. La mujer de Dios debe verse diferente a la mujer del mundo. El hombre de Dios debe verse diferente al hombre del mundo. No podemos vestir iguales. No podemos parecernos al mundo. Porque si dice la Biblia en Santiago 4:4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Cualquiera que anda vistiendo como el mundo, que anda hablando como el mundo, que se hace amigo a las cosas del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y lo que queremos es ir al cielo. Al cielo no van a entrar los enemigos de Dios, van a entrar sus amigos, los que obedecen su palabra. Verso 9 de Proverbios 8 dice: todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. O sea, si alguien choca con la palabra, sencillamente todavía no tiene la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría uno tiene que, dice, todas ellas son rectas al que entiende. Si usted le coloca el sentido, usted entiende la palabra, Dios le está diciendo, usted dice: Señor, bueno, yo pensé que era así porque yo estaba acostumbrado, yo toda la vida me ha gustado esto, pero no es lo que nos guste a nosotros. El Señor dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame cada día negándose a sí mismo. Entonces necesitamos entender esto. Dice: recibid mi enseñanza, y no plata y ciencia antes que el oro escogido. Mira que la enseñanza es mejor que la plata. Dice el Señor: recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido. La ciencia es esa sabiduría profunda de Dios en nuestras vidas. Dice: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Pero a veces despreciamos la palabra, la sabiduría. A veces mejor preferimos ganar dinero que escoger la sabiduría a veces. Por ejemplo, con esto no estoy diciendo que ahora no hay que trabajar, sino que así como nos esforzamos 8 horas, algunos 12 horas para ganar un día laboral, ¿por qué no sacar 1 hora para el Señor, 2 horas? ¿Por qué no sacar 3 horas para venir a un ayuno? ¿Por qué no sacar un tiempo para Dios? Amén. Entonces, eso es lo que nosotros estamos mirando. Hay personas que laboran, ¿verdad? Tienen que cumplir con su horario en sus empresas. Pero estoy hablando de pronto a veces de nosotros que somos independientes, personas que no tienen que rendirle cuenta a otro, ¿verdad? Una persona que tiene un turno por cumplir, tiene un compromiso hecho, pero hay cosas, por ejemplo, una persona que trabaje independiente, que no tenga que rendirle cuenta a otra persona y no saca un tiempo para Dios, está escogiendo primero la plata antes que la sabiduría. Porque usted puede trabajar, la Biblia dice, haciendo aquello sin dejar de hacer lo otro. Amén, trabajando, pero no dejando de cumplirle a Dios. Así como me esfuerzo 12 horas, voy a entregarle 2 horas el servicio a Dios. Y estamos entendiendo lo que dice aquí la palabra del Señor. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no se puede comparar con ella. O sea que Cristo vale más que todas las piedras preciosas, que toda la plata del mundo. Y hay gente que por plata, hermano, dejan el servicio de Dios tirado. Ahora habla la sabiduría, que es Cristo. Dice: yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces tenemos que aborrecer ¿qué? El mal, el pecado, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El mal camino.
Y hay gente que se goza con la boca perversa, se ríe de los cuentos vulgares que otros echan, se ríe de cosas que son vulgares, que son perversas. Un cristiano no puede entretenerse con cosas perversas. Dice: conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. O sea que en la sabiduría, en la palabra, vamos a aprender a ser inteligentes, porque Él es la inteligencia y de Él es el poder. Amén. Verso 15: por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. O sea, el Señor habla que Él ama a los que le aman. Pero al que no ama a Dios, ¿qué quiere decir? Que Dios no lo ama. Aunque Dios nos ama, pero no nos va a mostrar su amor así, de esa manera, ¿verdad? No nos va a dar de sus bendiciones. Él dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Oye, pero si Dios es el dueño del oro y la plata, mira lo que dice: las riquezas y la honra están conmigo. O sea, yo se las doy al que quiera dárselo. Si me buscares primeramente, como dice la Biblia, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Y esto es lo que muchos no han querido entender y han terminado cansados, han terminado agotados, han terminado estresados de ellos, de su propia fuerza y nada. Y dicen: no, porque si yo no trabajo no como. Y entonces no buscan a Dios nunca. Y tenemos que sacar tiempo para Dios. Riquezas duraderas y justicia. Las riquezas de Dios son duraderas. La bendición que Dios da no es pasajera como la que da el mundo. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado. O sea que es mejor dar buenos frutos. Es mejor que nos preocupemos por dar buen fruto, buen testimonio de Dios. Es bueno que nos despojemos de todo lo que tengamos que despojarnos y empecemos a dar buenos frutos para Dios. Porque dice: mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado. Mi rédito mejor que la plata escogida. ¿Sabe cuál es ese rédito? La ganancia de Dios. Él está diciendo: yo pago bien. Si ustedes me sirven, yo les voy a pagar bien, yo les voy a bendecir bien. Los apóstoles en una oportunidad le preguntaron al Señor: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué nos darás pues? Y el Señor le dijo: mira, el que haya dejado padre, madre, hija, esposas antes que mí, dice: por mí yo le daré 100 veces más aquí en la tierra y la vida eterna en el cielo. 100 veces más en la tierra y la vida eterna en el cielo. Amén. Yo cuando me entregué al Señor Jesucristo, yo renuncié a la radio secular. Ahí dejé la plata que me ofrecían. Y no me ha ido mal con Dios, porque Dios es el que mejor bendice. Y vivir del cielo es mejor que vivir del hombre. Depender de Dios es mejor que depender del hombre. Porque mi rédito es mejor que la plata escogida, dice Dios. Porque es que el que le sirve a Dios tiene recompensa aquí en la tierra y allá en el cielo. Dice: por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y yo llene sus tesoros. Hermano, hay gente que anda detrás de una prosperidad vana por ahí. Guarde la palabra para que vea usted cómo le va a bendecir el Señor. Hay gente que anda detrás de un evangelio que te prospera y tú puedes vivir como sea. No, ese no es la bendición de Dios. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristezas con ella. Porque como que una persona se hace rico y su alma se está perdiendo, eso no es bendición de Dios. Como que una persona está: no, que estoy bendecido porque me está yendo bien, y no se congrega y ya no tiene tiempo para Dios, su alma se está perdiendo. Esa no es sabiduría de Dios. Pero el que espera en Dios, el que se guarda para Dios, dice: para hacer que los que me amen, que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Dios mismo se encarga. Es que hay tiempo de que viene la bendición de Dios. Tenemos que ser probados, tenemos que pasar por una prueba. Hay gente que no quiere pasar por pruebas, gente que no quiere pasar por desiertos.
Y hay gente que se queda dando vuelta en el desierto porque empieza a renegar en el desierto. El desierto no es para renegar. El desierto es para darle gracias al Señor. En el desierto es para nosotros entender sabiduría, cordura, para nosotros humillarnos delante del Señor. El desierto vamos a ser probados para ver de qué estamos hechos. Pero mucha gente en el desierto empieza a renegar como el pueblo de Israel y por eso no entraron a la tierra prometida. Estás en el desierto, adora a Dios en el desierto, que vas a salir de ahí a la tierra de Canaán. Mira, no hay tierra de Canaán, no hay tierra que fluye leche y miel sin desierto. Para poder ver la bendición tenemos que pasar por el desierto. Estás pasando por el desierto, estás cerca de la bendición, no reniegues. Adora a Jesucristo en medio del desierto, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Ahora el Señor nos empieza a hablar la sabiduría, empieza a aclararnos para que nosotros entendamos que la sabiduría es Cristo. Aquí se está presentando Cristo como la sabiduría. Y dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Antes de Dios empezar a hacer el cielo y la tierra, ya poseía ¿a quién? A Cristo. Porque dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando afirmaba los cielos, allí estaba yo. Es porque en Génesis dice, cuando el Señor dice hagamos a esto, estaba era con Cristo. Hay algunos que dicen que estaban con los ángeles. No, aquí estaba era con Cristo. Aquí el mismo Cristo lo está diciendo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente de los abismos, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo el tiempo. Mira, con Él estaba yo ordenándolo todo. Si usted va a Génesis, vamos ahí a Génesis un momentico, vamos a poner una pausa aquí, vamos por el verso 30, me recuerda. Vamos a Génesis para que miremos algo. Esta es sabiduría de lo alto, la palabra de Dios. Mire lo que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó a la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces mira esto, el versículo 2 dice: y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. ¿Y qué está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo en Proverbios capítulo 8 versículo 30? Con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo el tiempo. Dice el verso 31: me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Con quién se deleita el Señor? Con nosotros. Ahora pues, hijos, oídme. Ahora el Señor nos está hablando sabiduría de lo alto. Ahora pues, hijos, oídme. Y bienaventurados los que guardan mis caminos. ¿Cuáles son los caminos? El camino del Evangelio. Jesucristo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Entonces Él está diciendo: bienaventurados los que guardan mis caminos. Dice: atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha.
velando a mis puertas cada día. ¿Y cuáles son las puertas? El Señor dijo: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Entrará y hallará pastos. Velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. El que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. O sea, el que haya a Cristo halla la vida y alcanza el favor de Jehová, Dios Padre. Amén. Mas el que peca contra mí desfrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Mire, todo el que aborrece a Jesús ama la muerte. Por eso no es sabio apartarse de Dios. La Biblia dice en Juan 15:3 que separados de Jesús nada podemos hacer. Vamos a leerlo. Juan capítulo 15, Evangelio de Juan, el capítulo 15. El versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y para nosotros poder llevar ese buen fruto, necesitamos que permanecer en el Señor. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Tenemos que permanecer, no podemos ser inconstantes. Por eso el Señor dice: el hombre inconstante, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No va a dar fruto. Pero una persona que es constante, que no se pierde una en Dios, está buscando a Dios en todo, es inevitable que no vaya a dar fruto. Por eso vemos tantos cristianos sin frutos. ¿Por qué? Porque se congregan cada domingo, porque tienen a Dios allí, van cada 15 días o cada mes al templo, y mucho menos en casa oran. Amén, vamos al templo, pero en la casa todos los días tenemos que orar. En la casa todos los días tenemos que leer la palabra de Dios. En la casa todos los días tenemos que tener un pequeño santuario allí de adoración a Dios. Amén. Porque qué hermoso es el Señor. Qué linda es la presencia del Señor. Amén. Dale un aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Éxodo 31. Libro de Éxodo, capítulo 31. Aleluya. Éxodo 31. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y yo le he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Amén. ¿Quién le había dado la sabiduría? Dios. Dios le dio la sabiduría al hombre para diseñar muchas cosas, sino que el hombre muchas veces ha cogido esa sabiduría para lo malo. La sabiduría que Dios le ha dado al hombre. Amén. Por eso es necesario entender que Dios está llamándonos a la sabiduría y a la cordura. Amén. Por eso es necesario entender que Cristo es lo que tú y yo necesitamos. Vamos a Proverbios capítulo 29. Proverbios capítulo 29, versículo 3. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre,
mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Oiga, qué bendición, ¿verdad? El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. ¿Qué padre no se va a alegrar con un hijo que es sabio? Porque el sabio es el que busca a Dios, el que ve el mal y se aparta. Pero el que frecuenta rameras perderá los bienes, terminará limpio y quebrado. El que anda en adulterio, el que anda en la fornicación, amén. Entonces podemos observar cómo Dios a través de la palabra nos invita a inquirir y a buscar sabiduría. Vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 1 versículo 13. Vamos a leer desde el 12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Palabras de Salomón, amén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Mire todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Oye, esto es sabiduría. La gente se afana por todas las cosas y conseguir cosas aquí en la tierra. Pero este rey, que Dios le dio sabiduría, ¿qué pidió Salomón? Sabiduría para dirigir el pueblo. Y mira que con la sabiduría que Dios le dio, dice: en mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Mas miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. La gente se afana por tener un carro. Después, cuando tiene el carro, si se lo rayó, ya trae aflicción de espíritu. Cuando tiene que comprarle el seguro al carro, ya hay aflicción de espíritu. Cuando tiene que llevarlo a la revisión tecnomecánica, ya hay aflicción de espíritu. Cuando tiene que pagar los impuestos, hay aflicción de espíritu. La gente se preocupa por tener una casa. Después que tiene la casa, de cualquier cosa que se daña, hay aflicción de espíritu. Todo en la vida es vanidad. Usted nunca va a encontrar la perfección aquí en la tierra, debajo del sol. Dice: lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no se puede cortarse. No puede cortarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí que yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que me fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvíos y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque cuando la persona sabia sabe que comete locuras. Amén. Y la locura y los desvaríos, dice: conocí aún en esto que esto era aflicción de espíritu. Aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Dije en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Después que tuvo sabiduría, después que tuvo los bienes, se dio cuenta que también todo esto que era vanidad. A la risa dije: enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agradar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar
de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de providencias, que hice de cantores. Me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda casa de instrumentos de música, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. Mira, él empezó a experimentar perversidades y deseos. Amén. Pero hay una lista larga. Y cuando él termina diciendo al final, en Eclesiastés capítulo 12, Eclesiastés capítulo 12, verso 9. Cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las manos, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Mira, las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. Parece que nos hieren la palabra, pero son sabiduría. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra de juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea malo. Experimentó muchas cosas, pero entendió que el fin del discurso era que temiera a Dios y guardar sus mandamientos. Salomón también entendió que vanidad de vanidades, todo era vanidad en la vida. Todo lo que él experimentó seguía vacío, porque él se desvió tomando mujeres que no eran del pueblo de Israel. Amén. Entonces hay que pedir sabiduría, pero también inteligencia. Amén. La inteligencia para saber discernir y obedecer lo bueno. Él empezó a experimentar muchas cosas que no le fueron de bendición. Empezó a experimentar y pensaba conservar la sabiduría. Amén. Y por eso de ahí fue cortado el reinado. Amén. Porque los hijos de Salomón tenían que seguir siendo reyes, pero Dios cortó eso allí. Hermano, no lo cortó a él por amor a David, porque Salomón se desvió. Por eso nosotros tenemos que entender que la sabiduría de lo alto es la sabiduría de Dios, y que no nos envanezcamos por la sabiduría. Por tanta sabiduría Salomón se envaneció. ¿Y por qué, si tenía tanta sabiduría, Salomón terminó extraviado? Porque es necesario entender sabiduría y entendimiento. Hay que darle buen manejo a esto. La inteligencia es el poder discernir entre las cosas buenas y las malas, saber tomar buenas determinaciones en cierto lugar y situaciones que se vengan a nuestras vidas. Amén. Tener la sabiduría es tener el conocimiento, pero muchas veces la gente se pierde con el conocimiento. La gente sabe que el adulterio es malo y tiene el conocimiento, tiene esa sabiduría, pero lo hace. Entonces se está perdiendo con el conocimiento. Necesita la inteligencia, necesita el dominio propio para actuar. Amén. Y poder romper con esas cadenas, poder romper con esas ataduras que el enemigo coloca en la mente del ser humano, para que el ser humano piense: no, yo conozco la palabra, yo predico bien y puedo seguir echando mano del placer. Entonces Dios, que escudriña la mente y escudriña el corazón, sabe la intención de nuestros corazones. Y por eso necesitamos tener la sabiduría, pero la sabiduría de lo alto,
la sabiduría que viene de Dios y conservar la ciencia, conservar cordura, conservar prudencia, como nos ha enseñado Dios hoy a través de su preciosa y bendita palabra. Amén. Vamos a colocarnos de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Amén. Aleluya. Y mire, y estamos en temporadas electorales, ¿verdad? Y nosotros en la iglesia, cero política, cero recomendaciones para la política, pero pídale sabiduría al Señor. Amén. Que el candidato que usted vaya a escoger sea un candidato que no vaya en contra de la palabra de Dios. Muy difícil encontrarlos, ¿no? Que no vayan en contra de la palabra, porque los mismos candidatos que se han elegido están en contra de la palabra del Señor. Pero cada quien tiene su derecho de votar si lo quiere hacer. Amén. Pero órele bien al Señor y pídale sabiduría a Dios para hacerlo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra. Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por hablarnos en esta mañana de ayuno. Gracias, Señor amado, porque nos haces entendido de tu voluntad. Gracias, mi Dios del cielo, porque has tenido misericordia de nosotros. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados, por nuestras ofensas. Te pedimos, mi Dios del cielo, que nos ayudes y que hagas de nosotros, Dios, esos instrumentos que tú quieres que seamos, Dios. Ayúdanos, Dios, a vivir y a guardarnos para ti, Señor amado. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor amado, porque nos da la fuerza. Gracias, Señor amado, porque usted está con nosotros como poderoso gigante. Te pedimos, Señor amado, que nos ayudes, que nos hagas entendido de tu voluntad. Señor, que la sabiduría humana, Señor amado, como dijo Pablo, yo la tengo por basura. El apóstol Pablo pudo entender eso y dijo: todo lo que yo aprendí antes de conocer al Señor lo estimo por basura. Él era doctor de la ley, había sido instruido por Gamaliel, había tenido la mejor teología en ese tiempo, pero él dijo: yo lo estimo por basura con tal de ganar a Cristo. Señor, ayúdanos, Señor, a estimar todos nuestros conocimientos que hemos adquirido allá en el mundo, a tenerlo por basura, Señor. Todo conocimiento que no puede estar por encima de tu palabra, Dios. Tu palabra es verdad, tu palabra es medicina a nuestra alma, tu palabra es refrigerio a nuestro espíritu, mi Dios del cielo. Te pedimos, Dios del cielo, que nos ministre, que nos dé sabiduría y entendimiento. Tu palabra dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche, pero pídala con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que va de un lugar a otro, que no piense quién tal haga, que recibirá cosa alguna de parte del Señor. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor amado, y te pedimos, mi Dios del cielo, que nos llenes con tu presencia, que rompas toda cadena, toda ligadura en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor amado, reprendemos todo lo que se levante en contra de tu palabra, todas esas leyes que están aprobando en contra de tu palabra, esa sabiduría diabólica, porque aunque son estudiados, aunque vienen de universidades prestigiosas, tienen sabiduría diabólica, porque no te conocen a ti, mi Dios del cielo. Te pedimos, Señor Jesús de Nazaret, que te glorifiques, Señor amado, en nuestro país Colombia, que tengas misericordia de todas esas leyes que están aprobando en contra de tu voluntad. Señor, te pedimos, Dios, que te glorifiques de una manera especial, Señor amado. Señor, nuestras vidas están en tus manos, Dios, porque tus manos son las mejores manos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido expuesta. Gracias porque hoy nos has enseñado lo que es la sabiduría que viene de parte tuya, mi Dios, la sabiduría de Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Él merece la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Bendita la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Gracias a todos los que estuvieron conectados allí en las redes sociales. Angélica Martínez estuvo allí conectada desde CRT, Córdoba. El Señor Jesucristo sea ayudando y bendiciéndole de una manera especial. A Rosmary Vega Riaño, estuvo allí también conectada. Dice: Dios es grande y poderoso, y le doy la honra y las gracias a Dios, bueno, por el milagro que testificamos al principio. Dios es bueno y maravilloso. Mi hermana Hilaria López, allá en California,
Estados Unidos. Que Dios te bendiga, sierva. Gracias por tu apoyo. Gracias por estar allí siempre conectada. Que Dios te bendiga. Y gracias por tu apoyo en oración también. Elisa Patricia Manotas. Gracias, Señor amado, por la vida de ella. Le bendecimos. Elisa, comparte esta transmisión con tus amigos, con tus hermanos, para que muchas personas también puedan ser bendecidas. A Josefa Brieva estuvo allí conectada. Josefa Brieva, a Lina Paola Ruiz Pérez, Elisa Patricia Manotas, todos los que estuvieron allí conectados en esta transmisión. José García desde Venezuela, José Luis Cazorla. Gloria a Dios. José García, Dios te bendiga. A todos los que estuvieron allí conectados, el Señor Jesucristo les bendiga de una manera especial. Y vamos a orar para despedir esta transmisión. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra. Señor, bendecimos a todos los que estuvieron allí conectados. Señor amado, bendecimos a mi hermana Luz, esposa de mi hermano Juan, Luz Miriam, que vino a adorar y a exaltar al Señor. Te pido por ella, mi Dios del cielo. Te pido que tú le bendigas. Te pido que tú le llenes de sabiduría, que tú la llenes de entendimiento, Señor amado. Que te pido, Espíritu Santo de Dios, que descienda sobre ella de una manera especial, de una manera sobrenatural. Padre, bendícela, Dios, con poder y gloria. Llénala de tu presencia, Espíritu Santo. Haz de tu sierva, Dios, esa sierva que tú quieres que ella sea, para tu gloria y para tu honra. Espíritu Santo de Dios, fluye como ríos de agua viva. Dale nuevas fuerzas a tu sierva. Dale nuevas fuerzas, Dios. Ayúdala, Dios, en todos sus sueños, en todas sus metas. Dios, ayúdales a cumplir. Que le dé sabiduría de lo alto, Señor. Te pedimos por cada miembro de la iglesia, Señor, la Luz Verdadera de Pereira, Misión 1 y Misión 2, allá en Cuba, Padre, en los 2500 lotes. Te pedimos, mi Dios del cielo, que te glorifiques de una manera especial y sobrenatural. Gracias te damos, mi Dios del cielo, por Mayra Lara, por Giancarlo o Juan Carlos, que estuvo allí también conectado, Solera, Arelis Cogollo Rivero. Señor, bendícele grandemente y está allí en Montería. Padre, llénale de tu presencia a todos los que estuvieron conectados allí a través de las redes sociales en esta mañana, en este rato de ayuno y oración que hemos estado aquí clamando, buscando tu presencia, mi Dios del cielo. Te pido, Dios, que todo el que está enfermo allí en este momento reciba su milagro en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, porque la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa. Reprendemos toda retaliación del diablo en contra de nuestras vidas. Señor, gracias porque por tu llaga fuimos nosotros curados. Gracias por tu presencia, Señor amado. Regálanos un servicio poderoso esta noche, Dios. Hoy a las 7 de la noche estaremos transmitiendo nuevamente en vivo el servicio de poder en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, Dios. Nuestras vidas están en tus manos, porque tus manos son las mejores manos. Recibe este ayuno, Señor amado, este mediodía de ayuno como olor fragante delante de tu presencia, Señor amado. Nosotros entregaremos a las 12, Señor amado, pero despedimos esta transmisión, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Recibe la gloria y recibe la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.